Bueno, y siguiendo con la saga del queso Camembert, ya está todo, vamos a sacar aquí, como ustedes ven, ya el queso está todo cubierto de hongos. Fíjense cómo está destilando un agua ahí, una sanguaza ahí que no sé qué es. Es parte del queso, me imagino, pero entonces fíjense cómo está quedando, ¿eh? Ya el queso está empezando a aplastar, está muy pero muy delicado y voy a proceder a envolverlo en papel parafinado para poder meterlo después en la nevera y seguir con el proceso de maduración. Entonces, bueno, está muy delicado. Este queso lo vamos a probar el 30 de junio. Le vamos a dar un mes más. Ya tiene un mes y le vamos a dar un mes o 3 semanas y le vamos a dar hasta un mes más. Entonces, bueno, lo voy a poner aquí en la etiqueta 30 de junio. Entonces, bueno, vamos ahora a proceder a empacarlo. Vamos primero a buscar el pedazo de papel. Cortamos el papel. Y vamos a sacarlo con mucho cuidado porque se rompe. Vamos a hacerlo así, para que se vaya despegando poco a poco. Fíjense. Está muy pero muy delicado. Miren cómo se rompe. Porque se está literalmente fusionando por dentro. Entonces lo vamos a sacar de aquí. Vamos a ponerlo con mucho cuidado. Ponemos aquí. Está blanditico, blanditico. Entonces lo vamos a tapar. La idea de utilizar el papel parafinado es para que él respire. Entonces, el papel parafinado lo cubrimos y le ponemos la etiqueta. Le puse la etiqueta al revés. Escribí donde no era. Vamos a ponerlo otra vez. Ok. Ahora sí. Bueno, cerramos y abrir el 30 de junio. Medio mal hacer etiqueta, pero bueno, no importa. Okay. Ahora vamos a hacer el otro. Vamos a ponerlo. No me va a servir las etiquetas, entonces lo voy a amarrar con pabilo. Eso no importa. Nosotros los queseros decidimos qué hacer con el queso. Por supuesto no hay que amarrarlo muy duro. Por eso es que hacer queso, no, además de ciencia, es arte. Entonces bueno, aquí estamos haciendo arte, amarrando el queso de tal forma de que él se conserve. Entonces fíjense. Y así hacen en las competencias, los quesos están amarrados así con pabilo, dependiendo del tipo de queso. Entonces fíjense, aquí quedó bastante bien. ¿Sí? Lo cortamos y pasamos para el otro. Aquí tenemos el primero, ya listo. Y luego, ahora, una vez que terminemos, lo metemos en la nevera a 4 grados centígrados. Ya tengo mis dos quesos Camembert madurados, papel parafinado. Hice una improvisación, utilicé 2 cordeles porque el papel no se pegaba bien. Entonces bueno, pero eso no importa. Lo importante es que quede en frío ahora y vamos a darle un mes más. Ya después, cuando lo vayamos a sacar, le quitamos el papel y lo probamos. ¿Okay? Entonces bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense.